Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar del Verifactu en Dacie Clinic. No sé, cualquier pregunta o cualquier explicación, pasamos al final. Yo os explicaré más o menos cómo va a funcionar cómo va a funcionar el Verifactu. Os explicaré las normas que nos pide Hacienda y cómo se va a repartir y cómo van a ser las conexiones y demás y en qué manera o de qué manera se verá en el. Bueno, dicho esto, sobre todo las preguntas y las dudas las aclaramos al final, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Y bueno, como he dicho, bienvenidos al webinar de Verifactu en DASI. Lo- la explicación va a ser detallada, no vamos a entrar en tecnicismos, lo voy a intentar explicar más o menos fácil, porque yo tampoco puedo hablar muy complicado, o sea, no puedo extenderme mucho más porque hay tecnicismos contables y demás que no logro entender, pero sí en el aspecto técnico de esto sí podemos hablar, porque de esto está completamente controlado. Lo primero. No es opcional, hay que adaptarse. A partir de enero del 2026, toda plataforma que facture tendrá que tener el sistema Verifactu sí o sí. Si no lo tiene, no se podrá vender ni facturar. Sí que, ¿qué es Verifactu y por qué deberías prestarle atención? Porque es, como acabo de decir, es la nueva obligación legal. A partir del 1 de enero del 26 se implantará a todos. Había antes había una fecha antes, previa, a partir del 1 de julio, pero como Hacienda no tenía los servidores compartidos, de hecho los tiene ahora un poco menos, co- nadie llegaba y entonces pues decidieron posponer la fecha de lanzamiento. Así que para el 1 de enero del año 2026 todo el mundo lo tendrá que tener. Toda factura debe ser registrada y verificable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda factura debe tener un camino y este camino debemos dejarle a Hacienda, pues en cierta manera, unas migas de pan, que se llama la trazabilidad mediante una firma digital que se llama hash, que ahora os explicaré cómo que se ven en la firma y demás, pero debe ser verificada. Y como acabo de decir, Hacienda exige la trazabilidad y control mediante el software. Y no es opcional, hay que adaptarse. ¿Qué requisitos tiene que tener? Bueno, requisitos, cumplimiento total con los requisitos de la E, que son los que acabamos de enumerar, ahora lo veremos más profundamente. Una firma digital automática, que es que cuando se facture se genera un fichero hash y este fichero va directamente a la base de datos de Hacienda y automáticamente se genera la factura y cuando se genera la factura el archivo va directamente a Hacienda. Registros de eventos y trazabilidad. Esto significa que crea todo este camino, se tiene que ver. Preparado para enviar los datos cuando Hacienda active el sistema. Ya estamos preparados. En cuanto se active, se pondrá en funcionamiento. Generación de código QR y CSV para el reglamento. Bueno, todas las facturas deberán tener un código QR que el propio paciente o el propio receptor de la factura podrá escanear y ver los datos y todo será abierto. No, se verán los datos de la factura, de quién es, el importe y todo. Y el usuario sigue trabajando como siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que en el eClinic no habrán cambios significativos porque todo será automático. No tendréis que hacer nada diferente, no tendréis que trabajar de manera diferente, solo que cuando se vaya a facturar, esa factura irá directamente hacia. ¿Cómo funciona? Bueno, os enseño este croquis que está en la agencia tributaria, en la página web de la agencia tributaria, donde se explica perfectamente. El primer, el primer paso es cuando generamos un fichero automático firmado electrónicamente con huella hash. Por cada entrega de bienes o servicios. Esto quiere decir que cuando se realice la factura,
se genera una factura en cierta manera electrónica porque tienes una ficha electrónica, una huella hash, que es una cadena de alfanumérica muy larga y es única y exclusiva. Funciona más o menos igual que la criptomoneda, pero es un identificativo único de esa factura. Simultáneamente, cuando generamos la factura desde el ordenador, se comparte con Hacienda y también se comparte cuando se hace la factura. Sale la factura con el código QR, estas dos cosas ocurren a la vez y Hacienda verifica que la factura es correcta y entonces ya aparece todo. Ahora lo veremos más adelante. El comprador podrá consultar si el ticket o factura está en la sede electrónica si se ha presentado. Y Hacienda también facilitará al comprador información sobre la recepción del registro. Quiere decir que el receptor de la factura tendrá toda la información en todo momento. No habrá cambios. Esto será así. En el momento en que se haga la factura, el programa emite la factura, envía una copia a Hacienda. Cuando Hacienda verifique, aplica el código QR y en el momento que se aplica el código QR ya se puede imprimir y se puede facilitar la factura al paciente, se le puede enviar por correo de diferentes formas. ¿Cómo afecta esto al programa? Bueno, al programa no afecta prácticamente nada, eso es lo que os he dicho. Cuando estamos en la visita, por ejemplo, os pongo el ejemplo de la visita de la clínica en la gestión integrada, cuando está en la visita, se va a cobrar la factura y se va a facturar. Es cuando se hace el proceso de facturación, se envía el fichero a Hacienda y Hacienda nos devuelve, si es todo correcto, nos devuelve el QR. Y cuando nos devuelve el QR, la factura ya está disponible para enviar o para imprimir, lo que sea necesario. Podemos ver el listado de facturas que tendrán un código QR aquí a la derecha. Estas son perfectas. Cuando ya adquieren el código QR, quiere decir que ya está compartida y no se pueden eliminar. Si hay una factura y la factura, en cierta manera, no es la que queréis hacer, pues en este caso habrá que hacer una rectificativa y volver a hacer una factura. ¿De acuerdo? Vale. Como podéis ver, cuando se comparte con Hacienda, tú automáticamente ya recibe el QR y el QR pasa directamente a la factura cuando se imprime o se envía por correo o se envía a través del portal del paciente. ¿Qué ocurre? Que también habrán fallos. También habrán fallos. Esto es impepinable, sobre todo al principio. Ya lo sufrimos con el Ticket Buy, que es más o menos lo mismo, pero en el País Vasco, porque lleva el País Vasco creo que son 2 años y pico, ya comparten la, la factura con QR con Hacienda Pública del País Vasco. Y al principio pasa lo que pasa, pues que hay incongruencias y generalmente suele fallar. A vosotros os saldrá en español, os saldrá en el idioma definido en el programa que tengáis. Por ejemplo, hay fallos. ¿Cómo los identifican los fallos? Primero que en la hoja de cargos y cobros o en la visita no habrá un QR, sino que habrá un reloj de arena. Este reloj de arena indica que hay algo que no ha ido, que no se ha podido entregar. Por ejemplo, podemos ver diferentes errores de los datos que hemos probado. La, la factura la fecha de la factura no es la correcta, se tiene que hacer cuando se ha hecho la visita. El- Esto de recipientes de TAC significa que no tienen, no, el CIF o el NIF del paciente no tienen los 9 caracteres obligatorios. El- Hay algunas también, por ejemplo, el pago no está puesto, o el modo de pago no está indicado, o la factura, la fecha de la factura no es la correcta. Hay más fallos, más errores o más obligaciones. El caso es que la ficha del paciente tiene que tener todos los campos. Esto ya os iremos enviando y os iremos ayudando con esto.
Pero la ficha del paciente tiene que tener todos los datos puestos, la dirección completa, el móvil. Cuando hablo de la dirección completa, hasta la población, la localidad, el código postal, el DNI, la fecha de nacimiento también es muy importante, los dos apellidos y, y todo lo que se pueda poner es poco. Porque nos tenemos que ir adaptando poco a poco y las fichas de pacientes a medio rellenar no van a servir. Se tendrán que ir actualizando las fichas a medida que vayan viniendo un paciente, pues tendréis que ir probando de ir actualizando los datos del paciente. Si falta el DNI en este paciente, pues hay que ponerlo y la dirección y todo, porque si no, las facturas no funcionarán, no saldrán. ¿De acuerdo? Más o menos, a grosso modo, es así. ¿Qué ocurre? Al principio de la adaptación, eh, nos pasó con el Ticket Buy, Hacienda da como un, como que nos ayuda, nos da tiempo a adaptarnos y demás, simplemente por estos problemas de aquí. El paciente le falta un dato en la ficha del paciente o la fecha de la factura no es correcta, eh, o falta algún dato o la dirección no coincide con la población, cosas así. Pues, ¿qué ocurre? Que si te sale el reloj de arena, modificas, ves el fallo que tiene, vas al número de factura, ves al paciente, aquí a la derecha, a la izquierda, perdona, saldrá el paciente, podrás ir a su ficha y arreglar. Cuando lo arreglas, luego el Verifactu por la noche se vuelve a conectar con el Clinic, ve todo lo que se ha arreglado y entonces a la mañana ya podréis ver el QR. Y en el caso de que pasen más de 2 días o 3 y no se haya arreglado, tendréis que seguir. Si hay algo que tenga algún problema, pues aquí están mis compañeras y compañeros de soporte para ayudaros en lo que sea. Pero generalmente, a ver, al principio los fallos van a estar seguro. Pero contad que seguramente es porque faltan datos de los pacientes. Porque ya nos pasó con el Ticket Bike al principio. Siempre son que faltan datos de paciente o que el tratamiento no tiene impuesto, pero no lo tiene impuesto y no está bien indicado. Pues esto pues lo podemos ir arreglando nosotros. Pero en cierta manera, mm, vosotros como clientes lo que tenéis que hacer es nada, o sea, ya os adaptéis automáticamente al Verifactu, pero sí, en cierta manera, tenéis la obligación de ir actualizando la ficha de todos y todas las pacientes. ¿De acuerdo? Pues más o menos, a grosso modo, este es la explicación del Verifactu. Es muy sencillo. Había muchos miedos y decidimos explicaros a todos, al menos los que participan, cómo va a ser el Verifactu. No es nada complicado, de todo nos encargamos nosotros. Vosotros, como os he dicho, solo tendréis que rellenar las fichas de los pacientes bien, seguir unas ciertas reglas, que son todas muy fáciles, y lo demás ya nos ocupamos nosotros y nosotros. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, este es el momento. Hola, Hola, no sé si va por turnos esto, no veo a nadie. Bueno, tú misma, que ya has empezado a hablar, tú misma, va, dime. Vale. En nuestro caso, nuestros pacientes son menores de edad. Entonces, para el Entonces tema del NIF, irá al tutor. o sea, Si el tendríamos que paciente poner el nombre del padre, pero ¿vais a crear un campo para eso? ya lo tiene creado, ya tienes un campo de tutor, Vale. donde en el eClinic pone, bueno, lo muestro ahora, si lo puedo mostrar ahora. Aquí. Y voy a ir aquí, mira, en archivos, pacientes, clientes y tutores. Lo que tienes, cuando un paciente es menor, tienes que crear al tutor, ¿de acuerdo? Tienes que crear al tutor, poner el nombre, todos los apellidos y luego cuando ya esté creado el tutor, vas a pacientes y si, por ejemplo, imagínate que este paciente es menor, pues aquí a la derecha le asignas el tutor. Buscas al Vale, paciente desde aquí. perdona, ¿eh? Pero es que Sí. nosotros aún no funcionamos con el eClinic. Ah, Funcionamos,
con el DASI. Sí, Pues entonces en el DASI en el DASI lo del tutor lo creas como paciente y luego le dices que es tutor. en la ficha ya, En la ficha del paciente hay un ya, pero a lado que nosotros nos dice, tiene que salir el paciente, no el padre o la madre. ¿Entiendes? sí, 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 A la hora exacto, exacto. de poner una cita, necesitamos el nombre del paciente, que es el menor. Claro, tú citas al menor, no hay ningún problema, le facturas al menor, pero las facturas siempre irán a nombre del tutor. Pero para que el programa sepa quién le tiene que hacer las facturas, se las tienes que hacer al tutor y tienes que decir En datos quién es el económicos. tutor. Sí, sí. No sé si tengo. Espera un segundo. Creo que sí, ¿eh? No lo tenemos muy por la mano ese, porque como no lo Espera un utilizábamos segundo, mucho. Sí. que voy a iniciar mi servidor para ver si puedo. Un segundo. Y te lo enseño, que no me cuesta nada enseñarlo. Vale, pues no me conecta la base de datos. Que me hubiera gustado enseñártelo, pero no me conecta. Ya lo buscaremos, tranquilo. Pero donde vas a pacientes, creas el paciente. Por ejemplo, imagínate que Luis es menor Ujú. y el padre también lo tenéis como paciente. Pues vais a la ficha del padre y le dices que es tutor y le asignas el paciente. O Vale, viceversa, vas al paciente y le asignas el tutor y le dices quién es padre o madre. Y a partir de aquí, todas las facturas irán a nombre del padre o de la madre, quien sea el vale. tutor Y, principal en ese caso. y nosotros teniendo el DASI, ¿nos podemos pasar al eClinic? Sí, sí. Tiene un coste o algo, entiendo, ¿no? No. ¿No? El traspaso al eClinic es gratuito para los clientes de Dasi Clinic. Vale, Me escribes un correo a sergio@dasi.es y te envío toda la información y lo hablamos. Y os hago una demo del vale. programa. ¿De acuerdo? Sergio Dasi, ¿eh? Así seguido. No es sergio@dasi.es. Vale, Puntadas. Sergio, gracias. Una Me pregunta. di- Sí, Yo trabajo como con PACS, o sea, no facturo las visitas, sino que son tratamientos largos. Entonces hay unos PACS por meses. Claro, ¿cómo lo hago? unos packs por meses, pero cada Eh, pack, bueno, es bueno, sesiones, es decir, un tratamiento bono. centro de día, tratamiento tardes, tratamiento, claro, puede haber visitas, pero normalmente yo facturo a primero de mes lo que es un centro de día, que es todo el Sí, mes. sí. ¿Vale? Entonces yo facturo el día que es, pero que funciona igual, porque claro, los precios tampoco son los mismos. Entonces, el centro de día puede tener varios precios. Es que no sé si me Ah, explico. sí. Yo Y te se me puede explicas. caer el paciente. Hacienda, de verdad, no le importa nada lo que cobras, como si no las cobras. No, Hacienda ya, lo que, no, Hacienda lo ya, que es quiere son el problema. Hacienda lo que le importa son las facturas. Tú factura. Ya, Si la factura es correcta, saldrá el ya. QR y listo. Pero claro, si el paciente, por ejemplo, se cae a principio, a mediados de mes, que tengo que hacerle el abono de la parte correspondiente o la factura rectificativa, dijéramos. Ujú. Sí. O porque no hay la opción de hacer presupuesto y pasarlo a factura a final de mes. Eh, Puedes hacer presupuestos y luego ir facturando y puedes ir facturando los tratamientos de presupuesto cuando te vaya bien. Es un poco como inseguro cada mes, ¿sabes? A veces hay facturas recurrentes, Sí. pero luego es como inseguro. ¿Y hay algún espacio para que las facturas recurrentes vayan saliendo aunque tengas que cambiar algún dato? No, las facturas, no hay plantillas para facturas, sino que cuando coges a un paciente o una visita, ya la facturas directamente. Para que puedas facturar, tienes que crear una visita siempre. No puedes hacer una factura directa, en cierta manera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que si tú tienes una facturación, vienes aquí a gestión integrada y viene un paciente y ahora quieres hacerle una factura a un paciente, pues puedes hacer una visita no agendada. Solo tienes que seleccionar al profesional y al paciente. Aquí ya le puedes poner lo que tú necesites.
cualquier tratamiento para que alimente la factura. Este mismo. Ahí es donde tendría que rellenar lo que es centro de día uno, centro de día 2, bueno, los tipos de tratamiento que hay, ¿no? Sí, sí. O si ves, este paciente, por ejemplo, tiene un tratamiento, tiene un presupuesto, que lo tengo aquí, pues le digo, pues ahora te facturo esto. Esto lo dejaré marcado y esto lo marcaré. Bueno, 250. mira, ya me he liado. ¿Ya te has liado? Te lo vuelvo a explicar. Este paciente tiene un presupuesto, aquí a la derecha, ¿ves? Que tiene un presupuesto aquí a la Sí, derecha. ¿Vale? sí. Pues yo ya le he facturado uno. Pues la semana que viene, cuando venga, vuelvo otra vez aquí, pero vuelvo, es el paciente número 4. La semana que viene, cuando vuelva, estamos en esta fecha, pues vuelvo a la fecha siguiente, vuelvo a darle una visita no agendada, selecciono este profesional y busco al paciente número 4. Viene el paciente número 4. Entro en la Entonces, visita. yo a principio de mes tendré que crear visitas no agendadas para todos los pacientes y facturar desde allí. Sí, Vale, sí, sí. bueno. Y desde aquí, o si vienen, puedes hacer un contrato de socios, pero si cada vez es una cosa distinta. Tengo un contrato terapéutico que está puesto en Darsi con todos los datos y los datos de los tutores y toda la historia. No, pero Entonces, el eClinic tiene una parte que es contratos. Tiene una parte que es contratos y puedes hacerle un contrato al paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú le creas un contrato y pagará pues cada mes o cada 6 meses una cuota. Y cada vez que venga, pues no tiene que pagar nada porque ya está pagando la cuota. El programa ya te genera los archivos SEPA y te genera las facturas. y yo puedo hacer los contratos sin que hayan visitas anteriores ni hayan. Nada, nada, cuando no, como si no le visitas nunca en el programa. El Vale. programa cada, el Ah, pues programa entonces me cada, iría mejor esto. el Claro. programa cada vez viene aquí a las previsiones de cuota, busca todas las previsiones de cuota que tiene, las seleccionas, las facturas y luego aquí ya te viene la emisión de remesa donde puedes generar el archivo SEPA para enviárselo al banco y que el Bueno, banco, no genero recibos, no genero bueno, recibos, pero sí que puedo hacer los es, contratos allí, principio de mes, sí, toca pagar esto. sí, toca pagar esto y tienes las facturas y Y, se las puedes enviar. y el contrato se puede modificar en cualquier momento. Sí, En el sí, sí, sentido de que un paciente está pagando una cuota y de golpe pasa a pagar otra. sí. Correcto. Vale, pues mira, Sí, sí. me miraré eso porque me ve mejor. Envíame un correo a sergio@dasi.es y ya te envío la información y para que sepas más o menos cómo funciona, porque creo que tenemos un webinar de contrato de socios y ya te envío el enlace y lo puedes ver. @darsi.es. Vale, Sergio@dasi.es, sí. vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una. Venga, Em, dime. ¿Se va a poder cambiar el concepto de la factura? No, O sea, va a ser cuando, cuando conforme ya vaya tenga pasando. cuando ya tenga el QR, ya no se podrá cambiar nada. No, no, digo antes. Sí, antes no hay ningún problema. Tú vienes aquí a la visita, vuelves aquí y antes de Bien. procesar la visita, espera, voy a modificar la visita. Antes de procesar la visita, tú el concepto lo puedes cambiar siempre que lo necesites. Vale. Y editar y puedes cambiar lo que necesites. Incluso poner observaciones y guardar. Vale. Vale. Y otra pregunta, ¿sabe? Bueno, hay veces que los pacientes tienen seguro de reembolso, entonces te piden, quiero las citas de fisioterapia y que me las especifiques una por una con precio. ¿Eso se puede hacer? Un, una por una con precio. Claro, por ejemplo, yo hoy te pago un bono de 500 y, Sí. y vengo, no sé, mañana, pasado al otro y cuando termino las 5 sesiones, quiero cada una con su fecha y su precio. Pero yo te he Cada pagado sesión, hoy. Sí. pero me has pagado hoy. Eh, Puedes pagar, el cliente puede pagar y ahora te explico, ¿eh? El cliente puede pagar el bono al principio, durante cada sesión, o lo puede pagar al final. La Ujú. única manera de que te salga así es diciendo que el bono se paga en cada sesión, aunque te paga al final. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes hacer como
Espera, te lo enseño en un momento. Si yo vengo... Vale, sí. La otra. Vengo aquí a cargos y cobros, tengo a este paciente, bueno, este paciente no voy a buscar a otro. Este, por ejemplo, este no, que tiene saldo. Bueno, pues este mismo. Hago un anticipo. Va, mira, este paciente ha hecho un anticipo y tiene saldo 460 euros. Ujú. Si yo a este paciente le hago un bono, me lo paga, pues si me lo paga, le pongo un anticipo con lo que valga del bono. Y luego en cada sesión puedo Le hacer, descuentas. sí, en cada sesión pongo alguna nueva visita, me voy a ahorrar lo de la visita, lo de la agenda. Eh, vale, mira, este tiene un bono abierto. Va, si tengo un bono. Mira, este. ¿Vale? Esto es un bono. Es un bono de 5 sesiones. Aquí va a gastar Ujú. una. Pero ves que tengo aquí el anticipo, el saldo que tiene, ¿no? Que le he cobrado un Sí. anticipo. Pues si yo lo que puedo hacer es modificar esto y decir aquí importe por sesión. Igual, ¿no? Mm, Vale. Vale, ahora aquí me pone 20 euros, ¿no? Pasa a 20 Ujú. euros. Pues yo pongo cargo al depósito y esta vez pues me paga 20 euros. Proceso y Vale. cobro, luego hago factura y demás, y irá bajando el saldo del paciente hasta que elimine lo que va, hasta que cancele todo el esto. Entonces ya puedes sacar la factura con cada sesión lo que ha cobrado, lo que ha costado en cada sesión. Vale. Vale, gracias. De Oye, nada, un placer. por favor, yo querría hacer una pregunta en relación con la facturación mensual. Nosotros facturamos mensualmente todas las visitas a un cliente que ha Sí, realizado durante todo ese mes. Lo podemos seguir haciendo igual. en No hay que principio hacer sí. una factura por cada día, quiero decir. No. Si tú estás facturando cada final de mes, puedes procesar todas las visitas al final de mes y facturarlo todo de golpe. Vale. Oye, y otra pregunta. El tema que has dicho de rellenar todos los datos de la ficha del paciente o El del paciente, tutor del cliente, ¿no? Sobre todo sí, si son menores, entiendo que la que no puede tener errores, evidentemente, será la del cliente, la del tutor, ¿no? Pero cuando te exacto. refieres a todos los datos, ¿es a todos los datos que hay en la ficha? A todos los datos que hay en la ficha. Mira. Porque si nos tenemos que poner a repasarlas un poco, ¿sabes? Lo que pasará es que cuando empiece lo del ticket buy, seguramente hagamos los campos mínimos obligatorios. Ajá, vale. ¿Vale? Y entonces, cuando vayamos a un paciente, vemos primero el paciente. ¿No? ¿Qué será obligatorio? Pues obligatorio, bueno, la historia siempre obligatorio, será obligatorio el correo electrónico, será obligatorio el móvil, el nombre, el primer y segundo apellido, la dirección, el país, la provincia y la población, y el código postal. Y el tipo de documento. ¿Qué quiere decir? Que si es, por ejemplo, si es extranjero y viene de Argelia, pues aquí tendrá el NIE, el documento del NIE y el país, Argelia, y la dirección donde vive actual, la provincia y la Ujú. población. ¿De acuerdo? Y ya está. Si el paciente es menor, pues el tutor pasará exactamente lo mismo. Aquí. Si el paciente es menor, pasará exactamente lo mismo. Cuando creamos un tutor, el nombre, el apellido, el segundo apellido, el sexo creo que es indiferente, el país, la provincia y la población, el tipo de documento y el número de documento, la dirección, el código postal, el teléfono móvil y el email. Y la relación. Si es padre, madre, que lo tenemos que poner Vale. aquí, el parentesco. ¿Eh? La Mm. fecha de nacimiento también es súper importante. La Y fecha de bueno, todo. nacimiento, la fecha de nacimiento es importante Sí, la fiesta de nacimiento también es importante para el tutor, si en el para el caso de tutor. ser tutor. Y si es paciente, en el paciente también es importante que se ponga. Vale. Todo Ok, esto os iremos enviando información a medida que nosotros desglosemos la información, os las iremos enviando poco a poco para no abrumaros. Pero pensad que
En enero todo empezará y nosotros estaremos aquí para ayudaros. Eso sí, ir aprovechando cada vez que venga un paciente y veis que no tenéis los datos, como os he dicho, pues sí, rellenando los datos, sobre todo el DNI, que tiene que tener 9 caracteres, no puede tener más. A veces se apuntan mal, pues ir repasando y ya está. Pregunta. Sergio, Yo que facturo siempre Sergio. el día 1 y a veces lo hago el día 3 o el día 4 o el día 5. Claro, como esto va automatizado y va a Hacienda, Ujú. ¿estoy obligada a poner el día que facturo o puedo seguir poniendo el día 1? Cuando factures tiene que coincidir, creo, con el día que facturas. No puedes O sea, tiene que ser decirle, el día. sí, no puedes, si facturas hoy no puedes poner fecha de dentro de 2 semanas. Vale. Si No, 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 pues lo podrás Sergio, hacer, pero te saldrá, perdona, lo podrás hacer, pero te saldrá el relojito y habrá un fallo y te dirá, la fecha no es correcta. con lo cual no se enviará correctamente y tendré un problema. Exacto, exacto. Tendrás que modificarla. Mientras esté el reloj, se puede modificar la factura, o Bueno, sea, los datos. será el día que yo me ponga. No podrá Sí, ser ni antes ni después. Pues exacto. mira que bien. Vale. Sí, Vale, dime. Sergio, yo Sí, tenía algunas cositas. Una primera, en cuanto al tema de la ficha paciente, el obligar a segundo apellido es complicado. Yo tengo muchos pacientes extranjeros que nada más tienen un apellido. Si me obligas a poner el segundo obligatorio, o bien falseo poniendo una letra, una A, una B o una C, pero que luego a lo mejor en la factura puede tener alguna implicación, y creo que sí, con nombre y a primer apellido sería suficiente. Luego, seguramente. en tema En fecha. condiciones, perdona, en condiciones normales son los 2 apellidos, pero puede ser que si el paciente es extranjero y solo tiene un apellido, pues claro, lo que no hay que hacer es falsear nada. Si solo tiene un apellido, pues solo poner un apellido, lógicamente. Ya, pero si el segundo apellido no lo relleno y es obligatorio el campo, Claro. no me va a dejar no. seguir o va a dar un error. Esta es una Entonces, por conjetura eso decía, mía. Sí, sí, es una conjetura mía que yo creo que se pondrán los campos obligatorios que sean obligatorios para facturar. ya, pues, En pero por eso España digo que, o sea, hay para un cantidad de nacional es verdad apellidos. que necesita los 2 apellidos, para un nacional necesita los apellidos obligatoriamente, pero si es Sí, extranjero, aunque y tiene tarjeta de residencia, por ejemplo, solamente tiene un apellido. Entonces, te lo digo para que lo sí, tengáis en cuenta a sí, la hora sí, de sí hacerlo, es. Seguimos las pautas vale. que nos dice Hacienda porque no podrá ser de otra manera. Si el paciente es extranjero, seguramente el segundo apellido lo omitirá. Vale. Luego tendría que Total, que hay mucha preguntarte el gente que tema lo de la tiene fecha de duplicado. nacimiento. La fecha de nacimiento del paciente, bueno, en nuestro caso hay algún caso que es un poco complicado porque, bueno, todos somos muy cuidadosos y muchas veces el año de nacimiento te dicen el día y la fecha, o sea, el día y el mes, pero el año de nacimiento en ocasiones no es tan sencillo que te lo quieran decir porque empiezan con dudas en cuanto a la edad y todo eso, que algunos de ellos, algunos hombres o mujeres quieren ser más, más custodiosos de este Sí, tema. Pero bueno, una sí. reflexión. Y luego otro tema es, ¿hay periodo de prueba para que nosotros podamos empezar a trastear con el programa, haciendo facturas, simulando que lo mandamos a Hacienda, que tenemos el QR y todo para verificar que las cosas funcionen? Para no encontrarnos con que el día 1 de enero del 26 nos metemos a hacer todo esto y se nos monta un follón de mucho cuidado en el programa, nos fallan cosas y todo. Entonces, no sé si habrá un periodo abierto de pruebas en el cual nosotros podamos ir haciendo el simulacro de que yo facturo, hago el Verifactum y recibo el QR y tal. No sé si está contemplado o cómo lo hacéis. No está contemplado, pero si nos lo pide gente, se hará. Conectaremos con un servidor porque Hacienda nos compartirá un servidor para hacer las pruebas y todo, para que todo funcione. Y si es posible, se hará eso, os compartirá para que lo probéis, porque no podéis llegar el día 1 como nuevos y demás. Y si no, haremos demos o haremos cualquier cosa para que lo podréis probar. No, Yo veo, no Si puede preocupáis. ser, creo que sería interesante hacer el periodo de testeo con un servidor ficticio que permita hacerlo, porque nos ahorraríamos muchos problemas quizás y yo, por aprendemos Sí, sí, ejemplo, veo, el servidor es ficticio. Bueno, no es ficticio, es de Hacienda, pero es un bueno, servidor que pone ficticio, Hacienda para probar. a servicio. Eso yo es, veo, eso yo es. veo también, Vale. además del Ok. tema de Hacienda, veo que la factura, como ahora va a tener que llevar el código QR, en la imagen que has sacado, que no sé si es una recreación de cómo va a ser o realmente va a ser así, ese QR va en el pie de página. Nosotros, por ejemplo, el pie de página lo tenemos ocupado porque hay que meter una serie de menciones legales, que es la protección de datos, etcétera, etcétera.
Sí, Pues entonces se nos va a descuajeringar, por decirlo de alguna manera, ¿no? seguramente, pero lo tendremos previsto. Vale, vale, vale. Seguramente lo tendremos. Hay que buscarle un hueco. Lo impepinable es que tiene que ir. Y tiene que ir sí o sí. Y como tiene que ir sí o sí, pues buscaremos un hueco, no está definido aún. Si arriba en la cabecera, no sé si vosotros podéis decidir dónde irá, porque aún estamos con las pruebas de cuando se ejecuta, dónde va el QR y demás. Pero tiene que ir. Si descuadra toda la factura, lógicamente hay que buscar un sitio mejor o que no afecte. Lo que pasa es que solo tenemos un DIN A4 y en el DIN A4 hay que poner Claro. los datos, hay que poner los tratamientos, hay que poner los pies de factura, hay que poner la cabecera, el número, la fecha y todo tiene que ir en un DIN A4 y que sea legible. Pues nos complica la vida a todos un poco esto, la verdad. Pero Sí, hay que claro. adaptarse. Muy bien. ¿Alguna Hola, pregunta buenas más? tardes. Hola, buenas tardes. Una preguntita. Hola, ¿qué tal? ¿El tema del email es algo que crees tú que va a ser necesario o obligatoriamente necesario? Porque yo tengo personas mayores que el email pues no tienen ni WhatsApp, con lo cual email pues No será no obligatorio. lo... No, vale. Vale, perfecto. Al menos las noticias que tengo yo ahora, no será obligatorio el mail. ¿Que es mejor ponerlo? Seguro. Y si al final es obligatorio, pues tendrá que ponerse un mail. No sé cuál, pero habrá que poner un mail. Pero yo creo que no lo es, ¿eh? Creo que no lo es obligatorio porque es cierto que hay muchas personas que no tienen mail. Vale, Una perfecto. pregunta. Muchas gracias. Sergio, buenas tardes. Que he llegado Bueno, tarde. buenas La- tardes. A ver, yo tengo un par de preguntas. Si tenemos como que rectificar una factura, porque bueno, simplemente porque se le ha entregado al paciente, no está de acuerdo, ha habido una discusión, ha habido cualquier incidencia y hay que rectificar la factura. Hay que rectificar el concepto o hay que rectificar la cantidad. ¿Qué pasaría con esa factura que ya está emitida, ya está en Hacienda, ya tiene su código QR y demás? Y si ahora la Si tenemos que ya, rectificar, ¿cómo procedemos? si ya tiene el QR, hay que hacer una rectificativa, no se puede modificar. Y eso que lo Y hacemos también luego, con la aplicación, con Dasi. Conda, sí, sí. Haces una si la factura ya tiene el QR puesto, ya no se puede modificar. Impepinablemente es imposible modificar. Ajá. Con lo que no te queda otra que hacer una rectificativa y volver a crear una nueva. Y hay que anular la anterior, entonces. Hay que No, anularla y no, hacer no, una no, nueva. no, no. No, Es no, no. rectificativa. Hacer una rectificativa de la factura recién hecha. O a Ajá. la semana. A veces haces una rectificativa, tienes que decir de qué factura es, pues hacer la Ujú. rectificativa y entonces la rectificativa, pues ya está. Y luego vuelves a hacer otra. Pero si ya tiene el QR, no se puede tocar. El programa no te dejará tocar. Sí, que hay que rectificarla entonces. Sí. Vale, Pero la seguir el proceso que tenga la propia aplicación y ya está. Vale. Ujú. ¿Cuándo va a empezar a funcionar Verifactu aquí en Dasi? El 1 de enero del 2026. O sea que antes no vamos a poder hacer facturas con Verifactu. ¿Será a E partir de cuándo? intentaremos que antes podáis probar. Ujú. A un asistente se lo he dicho. Sí, sí, sí. Que intentaremos que podáis acceder a una demo o algo así para que podáis probar. Vale, correcto. Pero lógicamente os iremos enviando toda la información a medida que vayamos conociendo más si hay cambios y demás, os iremos informando. Vale. Ok, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguna pregunta más? Una cosa, ¿esto Sí, queda grabado en algún lado? Porque he llegado un poco tarde. no te preocupes, lo he grabado al principio. Luego hoy no será pasado, será mañana por la tarde o pasado mañana por la mañana, os enviaremos el enlace para que podáis ver la grabación completa. Muchas gracias. Vale. De nada, un placer. ¿Alguna pregunta más? Muchas Bueno, gracias. a vosotros y vosotras, ha sido un placer poder explicaros esto y a medida que vayan surgiendo noticias nuevas os iremos informando. Y si ocurre que al final lo podemos probar, pues también nos iremos informando, ¿de acuerdo? Sí, Muchas Que gracias. vayan Gracias. muchas a gracias. vosotros. Gracias. Ha Gracias. sido un placer. Hasta Adiós, luego. adiós.